Napoleón. Mueve piezas con astucia y ambición. Bajo ataque mantiene su posición. Libres y dignos hasta la conclusión. Caballos dan saltos, trazan el dominio. Torres de piedra edifican grandeza y dominio. Alfiles cruzan campo con precisión de cirujano. Entre la guerra blanca y negra somos humanos. Rey de ángeles piensa como Napoleón. Mueve piezas con astucia y ambición. Bajo ataque mantiene su posición. Libres y dignos hasta la conclusión. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Vámonos con esto que es la reflexionada mañanera ya del viernes 5 de septiembre, ¿no? ¿En qué nos habíamos quedado por ahí? Ah, sí, habíamos comentado que ya en algún momento íbamos a retomar de forma normal las lecturas que traíamos, todo lo demás lo habíamos sacado al tema, porque de alguna manera pues eran temas importantes que valía la pena tocar. Afortunadamente sí ya hubo quien me hizo caso, sí se tomó el tiempo de ojear en el diccionario para ver qué significa cada palabra. También por eso siempre se los he dicho, se los he comentado y se los repito. Están viendo la importancia de que las cosas queden por escrito y es un consejo incluso para su vida laboral, que todo sea por escrito, es decir, tú no incurres en ninguna clase de falta en pedirle a tu empleador que todo lo que te solicite te lo haga llegar por escrito. Incluso ese tipo de cosas, si lees bien, deben de estar en alguna clase de reglamento, sobre todo interno, porque con ese tipo de reglas, lo que buscan las organizaciones es justamente, pues, evitar temas legales, ¿no? Entonces, en ese mismo orden de ideas, tú no incurres en una falta si le solicitas que todo lo que te soliciten te lo hagan llegar por escrito, ¿no? Así que bien, vamos a continuar. Vamos a retomar por ahí el tema de la maldición, que era el de la historia de Cañitas. La vamos a continuar y posteriormente pues vamos a continuar también con, si nos da tiempo, pues con algunas cosas como por ejemplo es el santoral, que ya también lo habíamos dejado en pausa, y pues con el poema que difícilmente yo creo que nos dé tiempo, por ejemplo, el día de hoy, pero en algún momento lo estaremos terminando, ¿no? Al fin que, pues creo yo que no es tan largo y está bastante interesante, ¿no? Dice, la histeria fue enorme, el sueño de Sofía al parecer se estaba cumpliendo y junto con lo que había pasado, lo de Jorgito, nos confirmaba que el ente había regresado para terminar con lo que había empezado. Nos quedaba una esperanza, ya que Sofía se había sometido a una serie de estudios clínicos en los cuales tenía que salir el motivo de su enfermedad. En el hospital el médico presentó sus análisis diciendo con las palabras que todavía suenan en mi mente: Señora, tiene usted cáncer o leucemia. Todavía no está confirmado, pero se encuentra usted desahuciada. Le quedan pocos meses de vida. La impresión fue dramática. El mundo se nos había hundido, mi esposa, mi compañera desde niña, adolescente y mujer desahuciada. No era posible. Toda esa noche me repetía que las muertes de Manuel y Fernando estaban ligados a lo que estaba sucediendo en mi hogar. Durante el mes de diciembre, todos los amigos que teníamos, así como la familia, se empezaron a retirar. La soledad no era únicamente interna, sino también en la casa. Mis hijos se encontraban desconcertados al ver que su madre se estaba extinguiendo y sentían
y se sentían impotentes por no poder ayudarla, ¿no? Ok, aquí vamos a ver cáncer o leucemia, que de hecho también es una clase de cáncer. Porque este dato es importante y se los voy a comentar a manera personal, porque si en algún momento escucha un comentario similar, no hagan mucho caso. Sin embargo, con esa persona sí comiencen a tener sus debidas precauciones, porque en algún momento alguien me dijo sobre una de sus hijas que tenía cáncer. No dije nada, simple y sencillamente tomé el comentario como eso, como un comentario, pero pasaban y pasaban y pasaban los años y yo esta muchachita pues la veía bastante saludable y no fue sobre su hija, sobre una de ellas, sobre el que hizo esa clase de comentarios, sino que de la salud de la otra, dijo que padecía del corazón. Simple y sencillamente no dije nada, pero a esa persona, esa historia, justamente encuadra con cáncer o leucemia que padecía quién, Sofía, ¿no? Que padecía Sofía, justamente al parecer, esta chica tenía también una enfermedad parecida, ¿no? Que sin embargo pasaron los años, pasaron los años, y por lo menos yo no le vi ninguna clase de manifestación, pues, de dicha enfermedad, ¿no? Así que, pues, por ese tipo de cosas, ciertamente le fui perdiendo, pues, la confianza a esta persona, ¿no? ¿Cómo es posible que se atreva a mentir sobre la salud de una o dos de sus hijas? No creo yo que sea el tipo de cosas que no se deben de dar. Bien, continuemos. Cierto día me encontraba componiendo varias canciones, ya que me había convertido en un compositor cotizado. Al estar con mi guitarra, prendí el televisor para distraerme un poco. Fue mi sorpresa al ver que se encontraban transmitiendo el programa ¿Usted qué opina? Tomando el caso de fantasmas, lo que primero que me vino a la mente era que tenía la solución en mis manos, que si algo sobrenatural les estaba quitando su energía a Sofía, quien más que un agente que realmente conociera el tema nos podía ayudar. Sin decir una palabra, salí corriendo con la esperanza de poder llegar a los estudios de televisión. Las piernas casi se me doblaban, pero no sentía el cansancio. Mi única meta era exponer mi caso para que alguien me ayudara a salvar a mi esposa. Al llegar ni siquiera pedí permiso, únicamente me metí al estudio. Fui a la parte de atrás mientras Nino Canún se encontraba entrevistando a algunas personas. Empecé a llamar su atención y que tanta sería mi desesperación que cuando me vio de inmediato me dio el micrófono. Empecé a comentar la experiencia vivida en el año de 1982 y el fallecimiento de mis amigos, así como que el hecho de que mi esposa estaba desahuciada. Deseaba saber si alguien podía darme alguna solución. Al terminar, el silencio fue dramático. Era claro que todo el panel se encontraba desconcertado y al no poder contestar empezaron a tratar de tomar otro tema paralelo al mismo. Al término del programa, una serie de fanáticos se me acercaron para darme soluciones. Una de ellas era tener fe y acercarme a Dios. Al encontrar puros fanáticos, todavía me quedaba la esperanza de que alguien pudiera ayudarme. Empecé a repartir mi número telefónico en espera de que alguien tuviera la solución deseada. A la salida me encontré con uno de los parapsicólogos del panel de nombre Juan Chía. Sí, Juan Chía. Juan Chía, ¿por qué se llamará Chía? Será chino, yo creo, ¿no? Lo cual también me suena bastante familiar, que igual que la historia
pues del que era, que dijimos que era cáncer o leucemia, ¿no? De un chino, pues. Se me acercó diciendo tener la posible solución a mi problema. Le apunté mi dirección y quedamos de vernos el fin de semana siguiente. Llegada la fecha, Juan Chía, acompañado de varias personas, se dispuso a interrogarnos respecto a lo que había ocurrido, ¿no? Entonces, pues así las cosas, y para mí en lo particular este tipo de cosas me sirven, porque de alguna manera voy llegando a la conclusión o de alguna manera voy encontrando, pues de dónde sacaban ese tipo de comentarios que desde el principio no creía yo que tuvieran alguna clase de veracidad o de certeza o de lógica, ¿no? Porque pasaban y pasaban los años y yo no veía pues absolutamente nada, ni una manchita en la piel, ni alguna clase mm, de síntoma que denotara alguna clase de enfermedad, ya sea extrema delgadez, en el caso del cáncer, pues si estás recibiendo quimioterapias, simple y sencillamente pues se te cae el pelo, ¿no? Entonces te están dando te están dando, ¿cómo se llama? Estas terapias eh, quim- qui- quimioterapias, pues normalmente se llega a caer el cabello y yo no veía nada de eso, ¿no? Entonces, cuando los mismos chicos manejaban chistes como de una joven o chica calva, pues como que yo de alguna manera lo asociaba a este tipo de comentarios. Y al final del día y a la larga, ese tipo de comentarios o chistes que de alguna manera involucran hacer una mala broma o un mal comentario con cosas de salud, pues me terminó hartando y al final me terminé yendo, ¿no? Eh, por ahí, retomando este tema de la lectura que también nos habíamos quedado pendiente. Vamos a ver cuánto tiempo tenemos. Tenemos 9 minutos. Eh, lo vemos y si sobra, les digo qué onda con esto, que pues aquí del presupuesto, también este tulipán, ahorita se los explico, ¿no? Vamos a avanzar con esto de la lectura. Dice, oí de pronto un leve quejido y supe que era el quejido que nace del terror. No expresaba dolor o pena, oh no, era el ahogado sonido que brota del fondo del alma cuando el espanto lo sobrecoge. Bien conocía yo ese sonido. Muchas noches, justamente a las 12, cuando el mundo entero dormía, surgió de mi pecho ahogando con su espanto eco los terrores que me enloquecían. Repito que lo conocía bien, comprendí lo que estaba sintiendo el viejo y le tuve lástima. Aunque me reía en el fondo de mi corazón, comprendí que había estado despierto desde el primer leve ruido cuando se movió en la cama. Había tratado de decirse que aquel ruido no era nada, pero sin conseguirlo. Pensaba, no es más que el viento en la chimenea o un grillo que chirrió una vez. Si había tratado de darse ánimo con esas suposiciones, pero todo era en vano. Todo era en vano porque la muerte se había aproximado a él, deslizándose furtiva y envolvía a su víctima. Y la fúnebre influencia de aquella sombra imperceptible era la que le movía a sentir, aunque no podía verla ni oírla, a sentir la presencia de mi cabeza dentro de la habitación. Después de haber esperado largo tiempo con toda paciencia, sin oír que volviera a acostarse,
resolví abrir una pequeñísima ranura en la linterna. Así lo hice. No pueden imaginarse ustedes con qué cuidado, con qué inmenso cuidado, hasta que un fino rayo de luz semejante al hilo de la araña brotó de la ranura y cayó de lleno sobre el ojo de buitre, ¿no? Eh, esto está bastante interesante, porque justamente eso constituye una leyenda que hay sobre cierto grupo de personas especialistas en algo. Y no solo es una leyenda, es una clase de rituales que estas personas tienen, sobre todo cuando van a hacer alguna clase de actividades. Incluso se ha llegado a mencionar que si no se da, no procede, ¿no? Y pues son cosas de cada quien, ¿no? Digo, para cada cosa, para cada evento, independientemente de qué se trate, hay como que esa clase de rituales que lo que buscan es tener alguna clase de respeto, de significado ante ciertos actos, ¿no? Que caso contrario, simplemente se considerarían horribles más allá de una actividad, ¿no? Bien, continuemos. Estaba abierto de par en par. Y yo empecé a enfurecerme mientras le miraba. Le vi con toda claridad de un azul apagado y con aquella horrible tela que me helaba hasta el tuétano, pero no podía ver nada de la cara o del cuerpo del viejo, pues como movido por un instinto había orientado el haz de luz exactamente hacia el punto maldito. Es decir, justamente al ojo que no podía ver, ¿no? Entonces, pues prácticamente seguía sin ver, ¿no? ¿No les había dicho ya que lo toman erradamente por locura? Es solo una excesiva agudeza de los sentidos. En aquel momento llegó a mis oídos un resonar apagado y presuroso, como el que podría ser un reloj envuelto en algodón, es decir, pues a esta, ¿cómo se le llama? Alegoría, pues cuando envuelves un reloj en algodón o en un trapo o en un paño, pues difícilmente se escucha, ¿no? Aquel sonido también me era familiar, era el latir del corazón del viejo. Aumentó aún más mi furia, tal como el redoblar de un tambor estimula el coraje de un soldado, ¿no? Pero incluso entonces me contuve y seguí callado, apenas si respiraba, sostenía la linterna de modo que no se moviera, tratando de mantener con toda la firmeza posible el haz de luz sobre el ojo. Entre tanto, el infernal latir del corazón iba en aumento. Se hacía cada vez más rápido, cada vez más fuerte, momento a momento. El espanto del viejo tenía que ser terrible, ¿no? Y imagínense las condiciones no solo de luz, sino de silencio para que en una habitación se escuchara el latir del corazón, ¿no? Y es por eso que la vez pasada, cuando les dije que estaba escuchando, pues el latir de mi corazón no era broma, y es porque de verdad habías bastante silencio, ¿no? Que considero yo que a esas horas, o como estas horas de la mañana, 2:30 de la mañana, es el deber ser en cualquier calle, colonia, pues de prácticamente cualquier ciudad, ¿no? Porque quién que no en una colonia habitacional, en una unidad habitacional, pues no está descansando a estas horas de la mañana, ¿no? Cada vez más fuerte, ¿me siguen ustedes con atención? Les he dicho que soy nervioso, sí lo soy,
Y ahora, a medianoche, en el terrible silencio de aquella antigua casa, un resonar tan extraño como aquel me llenó de horror incontrolable. Sin embargo, me contuve todavía algunos minutos, permanecí inmóvil, pero el latido crecía cada vez más fuerte, más fuerte. Me pareció que aquel corazón iba a estallar, ¿no? Así que, pues creo yo que es bastante interesante, y a los que les gustan sobre todo estas historias, pues de suspenso, pues yo creo que les resulta pues bastante interesante. Además ya se nos acabó el tiempo, pues dejamos pendiente esto de qué era el presupuesto y este tema del tulipán. Tu logo que utilice para que no se viera tan simple la diapositiva, pero esto del presupuesto sí tiene bastante sentido, ¿no? Así que bien, por hoy es todo y vámonos a desayunar, ¿no? Por cierto, y lo que les iba a decir es que cuando alguien les cuente una historia que parece de alguna manera increíble, como esto del cáncer o de problemas cardíacos, siempre confirme. Y si no es del todo verídico, pues mantengan o tengan sus precauciones, ¿no? Porque dicen por ahí, caras vemos, corazones no sabemos, ¿no? Así que por hoy es todo y ahora sí, vámonos a desayunar, ¿no? Pues, la verdad es que eh, me acosté tarde. Ah, sí cené, pero pues me acosté, cené muy temprano y pues como que ya se hambrita otra vez, ¿no? Así que vámonos a desayunar. ¿Oh? ¡A la cresta! ¿Oh?